avanzamos ya con nuestra primera entrevista de esta mañana en Sensación Matinal. Damos la bienvenida al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Guillermo Abad. Les saluda Patricia Chango y micrófonos y mi compañera Priscila Ruiz. Hola, buenos días, gracias por la entrevista. Siempre un gusto conversar con usted. Por dos ocasiones el sector del transporte urbano realizó movilizaciones aquí en la ciudad capital con la finalidad de que se pueda solicitar el incremento de pasajes, ya que según ellos han indicado, y bueno, se observa a través de carteles que han transcurrido ya 17 años sin la revisión tarifaria. En este contexto, secretario, quisiera preguntarle qué ha pasado con este proceso. Se hizo la solicitud a la Comisión de Movilidad, luego se buscó que se hable en el Consejo y nuevamente regresó a la Comisión de Movilidad. ¿Cómo está este pedido cuando prácticamente ya han transcurrido varios meses antes de que lleguemos a la pandemia y en la actualidad estamos en esta emergencia sanitaria? ¿Qué va a pasar con la solicitud del transporte público? En noviembre del año pasado, la Secretaría de Movilidad presentó a la Comisión de Movilidad el proyecto de ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público que incluye, mejor dicho, la estructura tarifaria y la política tarifaria para la ciudad, así como el modelo de cálculo de la tarifa. También de igual manera ahí se establece la reestructuración de rutas y frecuencias, las fases de integración del transporte público, el fideicomiso, entre otros aspectos relacionados con el transporte público de la ciudad. No obstante, debido a la pandemia, lo que la Comisión ha considerado es extraer solo una parte de ese proyecto de ordenanza, que es el cálculo de la tarifa y la estructura tarifaria, para ser tratado por separado, en vista que el transporte público está pasando por un desequilibrio financiero. Y al referirme al transporte público, no solo me refiero al transporte convencional, sino también al transporte municipal. La empresa de pasajeros está pasando por una situación muy compleja, muy delicada económicamente hablando, y consecuentemente tiene que buscar un equilibrio actualizando la tarifa. Pero esa actualización de la tarifa está íntimamente ligada a la firma de un nuevo contrato de operación que garantice parámetros de calidad para el usuario y que permita el desarrollo tecnológico del sector para que se pueda empatar correctamente con el metro de Quito. Si es que se va a revisar este contrato de operación, ¿cómo está el proceso? Porque tengo entendido que el sector del transporte tenía que cumplir una serie de parámetros para poder realizar este tipo de contrato y bueno, de alguna manera buscar ya en el transcurso de este tiempo este posible incremento de tarifas. Efectivamente, la Comisión de Movilidad ha generado 3 mesas de trabajo. Una está analizando específicamente el proyecto de ordenanza, otra que la preside el concejal Ceballos, que analiza la reestructuración de rutas y frecuencias, que tiene a su vez 2 escenarios. El primero, que es la reestructuración como tal. Esa reestructuración ya está terminada y esta nos indica las nuevas rutas que tiene la ciudad, pero esta a su vez tiene una segunda fase, que es la asignación de rutas, la asignación de las operadoras a esas rutas, y para eso es importante que se firme un nuevo contrato de operación, y justamente esa es la tercera mesa que se está tratando, que es la mesa del contrato de operación, que la está manejando la doctora Sandoval, y ahí se están analizando los parámetros de calidad de servicio. Secretaria, como ya es de conocimiento público el toque de queda con sus nuevos horarios, queremos saber cómo está reaccionando la ciudadanía, ¿no? Puesto que ahora ya hay incluso cambios de horario en los transportes, en buses, ecovías y entre otros. Sí, justamente la ciudadanía siempre espera una contraparte del servicio. Es decir, si hay un incremento, hay que garantizar la calidad del servicio, y esto ha sido uno de los grandes errores que se ha cometido siempre, que se actualiza la tarifa o se genera un subsidio, una compensación, pero no tenemos una contraprestación que le garantice al usuario esta calidad de servicio, que dicho sea de paso, está establecida en la norma jurídica. Con esta
contraprestación que usted indica, pues el servicio, como usted ha señalado de igual manera, no se ha logrado mejorar en este tiempo. Estamos en esta emergencia sanitaria. ¿Cómo van a tratar de alguna manera de coordinar estas situaciones para que el usuario se sienta atendido? Para la firma del contrato hay unos requisitos previos que se deben garantizar, y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entre esos, por ejemplo, aparte de la tecnología, la afiliación de todos los conductores al seguro social, que se pueda garantizar el que estas personas no vayan a ser explotadas y consecuentemente generar un mejor servicio. Y otra que es importantísimo es la delegación de la gestión y de la administración del bus hacia la persona jurídica. Esto es fundamental, porque normalmente se da el caso de que tenemos operadoras de transporte en donde en realidad son un grupo de personas que se han asociado para trabajar, pero no tienen una visión y una gestión empresarial. En una operadora de 100 socios, en realidad tiene 100 empresas unipersonales en donde cada socio administra según su criterio. Aquí la idea es que deleguen esa administración al gerente, a la empresa jurídica, y sea un gerente de operaciones, un gerente general, el que trabaje en aquello. Hablando sobre este tema, secretario, cuando Quito pasó de semáforo rojo a semáforo amarillo, se evidenció la aglomeración de personas en el transporte, a pesar de que se incumple, ¿no?, este 50% de aforo que deben de existir dentro del transporte. ¿Cómo se está manejando esta problemática en el transporte y si tienen alguna estrategia ya para evitar la aglomeración de personas en el transporte público? Bueno, mire, el aforo se lo quería mantener con varias medidas adicionales, no solo el tener una oferta de buses superior a la demanda, sino que también era importante tener la segmentación de horarios. La segmentación de horarios era importantísima, y en el primer momento esta segmentación sí se dio, es decir, el sector industrial entraba a las 6 de la mañana, el sector público entra a las 8, luego a las 9 el de servicios, y luego el comercial a las 10. Esto en las primeras semanas sí se logró conseguir. Posteriormente ya se fue quizás distorsionando esa propuesta, y nuevamente se empiezan a tener ciertos picos. La mejor manera de mejorar esas congestiones para que no se conviertan en aglomeración es suministrando mayor cantidad de buses. Pero ¿cómo se va a lograr mejorar cuando usted indica que, bueno, hasta antes de que se dé por disposición del COE nacional el toque de queda a partir de las 19 horas, antes se realizaba a partir de las 21 horas, y se podía observar una serie de aglomeraciones no solamente en el transporte público, sino también en el transporte municipal, donde de alguna manera la ciudadanía, por necesidad de dirigirse a sus trabajos, pues se subía uno tras otro sin respetar el distanciamiento y demás. Ahora, con estas nuevas medidas, ustedes van a tratar de reforzar para que la ciudadanía pueda aplicar las medidas de bioseguridad. ¿Y cómo lo van a ir haciendo? Por supuesto, justamente hoy va a haber una reunión en el COE nacional y queremos insistir en la segmentación de horario. No solo incrementar flota es la solución, sino la segmentación de horarios. Inclusive en condiciones normales, ustedes recordarán que de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana existía un pico, y ese pico se da porque todas las personas ingresan a la misma hora a sus trabajos. La segmentación de horarios nos va a ayudar muchísimo a dosificar esa demanda y poderla distribuir durante el día. Entonces, esto lo queremos retomar, inclusive para mantenerlo ya como una política establecida en la ciudad. Secretario, tenemos una consulta de un amigo oyente y nos pregunta que hasta cuándo va a estar habilitada la ciclovía, tomando en cuenta que las calles de Quito son angostas. Mire, la ciclovía no es emergente, es permanente, y las vías de preferencia en la vía tienen los sectores vulnerables, en este caso la bicicleta. Aquí estamos acostumbrados, y fue una ciudad hecha para el auto, pero eso no quiere decir de que esté bien. La pirámide de la movilidad indica claramente que los espacios públicos, y en este caso las vías, tienen que tener preferencia el peatón y el ciclista, y la política de la Secretaría de Movilidad
de este municipio es dar proveer de una red de ciclovías que permita tener la conectividad de norte a sur y de este a oeste, como lo estamos haciendo. Tenemos una ciclovía que va a llegar a los 70 kilómetros de recorrido con 18 transversales que van a permitir tener la conectividad que se requiere para que el transporte en bicicleta pase de un transporte alternativo a un transporte permanente. Si es que tiene este objetivo, secretario, hemos podido también evidenciar molestias de quienes, como usted indica, utilizan vehículos porque ellos consideran que se están tomando las mismas vías que normalmente utiliza un vehículo y no se han buscado vías alternas, hasta por seguridad de quienes utilizan la bicicleta. Se llega a observar que en muchas de las ocasiones hasta se escapan de que se produzca algún accidente de tránsito. ¿Por qué no se ha buscado algún tipo de vías alternas para que los mismos ciclistas hasta se sientan más seguros mientras se trasladan del norte hacia el sur de la capital, por ejemplo? No, esa es una idea errónea, el pensar que las ciclovías deben ir por vías paralelas. Ya se creó hace unos 5 o 6 años atrás vías paralelas y no dio resultado porque justamente no son conectivas ni tampoco le generan una atracción al usuario de la bicicleta, porque no es lo mismo ir del punto A al punto B en una línea recta que ir por zigzagueos. Va a generar mayores kilómetros de ciclovías y va a generar también un desgaste al ciclista. La norma internacional indica que deben estar en vías principales debidamente segregadas con la seguridad del caso y dar prioridad, en este caso, al ciclista, así como se le dará prioridad al transporte público. En este caso, nosotros hemos revertido los cinco contraflujos que tenía la ciudad, en donde se daba preferencia al transporte particular sobre el transporte público. Y lo que estamos haciendo es justamente cambiar esa mentalidad, y como usted se dará cuenta en los túneles de San Juan, San Diego y San Roque, antes cruzar en hora pico para un bus de norte a sur, esos 3 túneles tomaba 40 minutos porque había un contraflujo que beneficiaba al transporte particular, ahora o al carro o al vehículo privado. Ahora hemos eliminado ese contraflujo y ese mismo bus que antes le tomaba 40 minutos, ahora le toma entre 8 y 12 minutos, porque en los buses, en el transporte público, va el 70% de la población. Consecuentemente, hay que dar preferencia tanto al transporte público como a los sistemas sostenibles, como en este caso es la bicicleta. Respecto al personal del transporte municipal, secretario, ¿siguen realizando las pruebas de COVID-19 que le estaban realizando a este gremio de profesionales? Y queremos saber si han aumentado o disminuido los casos de COVID. Sí, se están haciendo continuamente las pruebas a los funcionarios de la empresa pública de pasajeros. Usted sabe, el proceso no es tan rápido como se pensaba, pero se están tomando las precauciones del caso. En primer momento se hicieron cerca de mil pruebas. Tuvimos exactamente, ahora no recuerdo cuántas personas estuvieron contagiadas, pero se tomaron los protocolos del caso para aislarlo. Y cada vez pues, se aprende más sobre esta pandemia y se toman más correctivos y más prevenciones también. Secretario, antes de concluir nuestra entrevista, nos gustaría que usted entregue un mensaje a la ciudadanía, sobre todo con las nuevas medidas que se comenzaron a aplicar a partir de este día viernes. Bueno, simplemente que el cuidado empieza por nosotros. El COVID es una corresponsabilidad, el cuidado que tiene la ciudadanía es una corresponsabilidad entre la responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad de la autoridad. Solo cada uno cumpliendo su rol desde su casa, desde el trabajo, desde la vía, desde el uso adecuado del transporte público, va a ayudarnos a combatir esta pandemia que ha sido un problema no solo para Quito, sino para todo el mundo. Y el mensaje para el sector del transporte público que está a la espera de ver qué tipo de respuesta van a tener sobre su pedido, de si se les puede facilitar el incremento de pasajes o no, ¿cuál será?
Bueno, estamos trabajando en conjunto con ellos, las mesas de trabajo se las realiza con el sector del transporte, entendemos que están pasando un desequilibrio financiero, pero esperamos tener una respuesta lo antes posible con las mesas de trabajo que se están realizando en conjunto. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, amigos oyentes. Le agradecemos, licenciado Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, por la apertura de esta entrevista. Esperamos contactarnos nuevamente con usted en una nueva oportunidad con más información. Siempre a las órdenes, con todo un gusto. Muchísimas gracias.